Hola a todas y a todas, bienvenidos una vez más a Cielos de Urano. Mi nombre es Lucas y en esta ocasión voy a estar hablando sobre el eclipse lunar y cómo va a estar afectando a los diferentes 12 signos, ¿no? Este eclipse va a estar ocurriendo en Piscis, de igual manera el foco también va a estar puesto en los otros signos mutables restantes que van a ser Virgo, Géminis y Sagitario. Por otro lado, la dodecatemoria del eclipse en el grado 4 y 51 minutos está bajo el signo de Aries, es decir, que tendremos que prestar atención a este signo también. Antes de adentrarnos a cada uno de los ascendentes o luminarias, es importante recordar que no todos los aspectos o lunaciones ocurren de manera aislada. Siempre tenemos que tamizar cualquier tránsito a través de diferentes técnicas y observar si hay ciertos aspectos que se justifican o se ven reiterados para llegar a una conclusión. Es decir, que tiene que haber más de un testimonio. Parte de estos elementos que se tienen que cumplir para llegar a un evento certero son los siguientes. En primer lugar, el eclipse debe ocurrir en alguno de los 4 ángulos de nuestra carta, es decir, que para esta lunación debemos tener ascendente en cualquiera de los 4 signos mutables que son Piscis, Virgo, Sagitario o Géminis. Este primer punto es indicador de importancia. Por otro lado, aparte del ascendente, si el eclipse ocurre en algún ángulo a nuestra luminaria, es decir, si tenemos el Sol o la Luna en cualquiera de los 4 signos mutables. Esto es independiente al ascendente. Por ejemplo, podemos tener ascendente en Leo y vemos que no se cumple la primera regla, entre comillas. Sin embargo, si tenemos el Sol en Géminis, ahí observamos que al tener una luminaria regente de la carta en un signo mutable, se cumpliría la segunda regla. Hay una cuestión más específica, ¿no? Es importante saber de qué secta es nuestra carta, para saber si tenemos que prestar atención al Sol o a la Luna. Esto se resuelve fácilmente. Debemos observar el Sol, si se encuentra en la parte superior de nuestra carta, del eje ascendente-descendente, vamos a tener una carta diurna dando al Sol y su signo una mayor preponderancia. Caso contrario, si tenemos el Sol por debajo del descendente, tenemos que observar a la Luna y el signo que ésta ocupa. Luego de tener la luminaria gobernante de nuestra carta natal, debemos derivar desde ese signo hasta donde ocurre el eclipse, en este caso Piscis. La cantidad de signos que lo separen serán la temática de la casa que se vean activadas. De cualquier manera, no solamente invito a observar en este video su signo ascendente, sino también prestar atención a su signo solar o lunar, dependiendo desde las sectas de sus cartas. Los últimos puntos, y no por esto los menos importantes, tenemos que saber si estamos en un año en donde por perfección el signo de Piscis se encuentra activo y si tenemos el Sol o la Luna como planetas, señores activos del año también. También hay que prestar atención cuáles son los planetas regentes de Firdaria, ¿no? Si estamos en un año donde el Sol o la Luna también se encuentran activos bajo este método de activación. Por último, y esto es para todos, ya sea si se cumplen los requisitos anteriores o no, hay que observar la dodecatemoria. La dodecatemoria es la subdivisión de un signo en 12 partes iguales. Le voy a estar dejando un gráfico en este momento. En este caso, como el eclipse ocurre en el grado 4 y 51 minutos del signo de Piscis, este va a estar ocupando la dodecatemoria del signo de Aries. Esa casa y sus temáticas es donde vamos a ver ciertas actividades subyacentes o áreas ocultas en donde podremos observar ciertas consecuencias del eclipse. Muy bien, comenzamos con Aries. Para aquellas personas que tengan el Sol o la Luna en Aries, el eclipse en el signo de Piscis va a estar ocurriendo en su casa 12. La casa 12 es una casa compleja de comprender muchas veces, ya que se encuentra en aversión, es decir, que no realiza ningún tipo de aspecto al ascendente, ¿no? A la casa 1. Dentro de la casa 12 podemos encontrar regencias bastante complejas. Una de estas regencias va a estar hablando sobre enemigos ocultos o aquellos enemigos o personas que hablan a nuestras espaldas, es decir, que pueden llegar a dañar nuestra persona, ¿no? Por otro lado, es una casa en la cual habla mucho de tristezas, de aflicciones, de confinamientos. Muchas veces este sufrimiento o estas aflicciones tienden a enfocarse en el cuerpo, pero también a nivel emocional o a nivel psicológico, ¿no? Un tipo de sentimiento muchas veces que está muy asociado a la melancolía y que esto tiende a el aislamiento o al confinamiento, que es otra de las regencias también de la casa 12. Y por último, junto con la casa 6, tiene una connotación ligada a la salud física, ¿no? Y a ciertas enfermedades. En esta ocasión la casa 12 habla más bien de enfermedades no solamente físicas y dolencias que muchas veces tienden a ser crónicas, sino también a limitaciones en cuanto a lo emocional que
requiere de nosotros un descanso profundo. Con un eclipse ocurriendo en este sector puede llegar a traer disrupciones o interrupciones o ciertos obstáculos en todas estas características que estuvimos hablando, ¿no? En todos estos elementos de la casa 12. Podemos estar teniendo revelaciones de secretos o traiciones, tal vez alguna persona que nos rodea o que es de nuestro entorno puede estar hablando mal de nosotros. También podemos llegar a experimentar algún tipo de aislamiento necesario a raíz de un tema de salud, tanto físico como mental. Y por último también el enfrentamiento muchas veces de nuestros propios miedos, ¿no? Muchas veces esta casa tiende a derivar en periodos de soledad, periodos en el cual debemos transitar muchas veces el silencio y la meditación, ¿por qué no? Y encontrarnos, y dentro de este experimentar el confinamiento muchas veces suele surgir cuestiones en las cuales tal vez estaban un poco ocultas. Dentro del contexto, si tomamos en cuenta el ascendente únicamente, el eclipse no va a estar sucediendo solo, de una manera aislada, sino que también hay que tener en cuenta otros factores. Uno de estos va a ser Marte, que al ser el regente del ascendente, está transitando por su casa 4, por el signo de Cáncer, va a ser un tránsito bastante importante, ¿no? Podemos llegar a esperar cierto conflicto en el área familiar, cierta actitud pasivo-agresiva y también cierta debilidad o temor interno, ¿no? Muchas veces estas cuestiones personales llevado al ámbito personal, íntimo, generando ciertas tensiones, riesgo de disputas y resentimientos dentro de nuestro hogar. Y por otro lado, también vamos a estar teniendo el tránsito de Saturno por la casa 1. Esto también es importante porque Saturno se encuentra debilitado en el signo de Aries y la casa 1 es una casa muy importante. En primer lugar porque habla de la salud, de la personalidad, del carácter, de cómo nos presentamos ante el mundo. Es una casa que está muy ligado a lo físico, en cómo nos expresamos y también a lo interno, ¿no? A lo mental, a lo emocional. Por lo tanto, podemos llegar a experimentar cierta parálisis y cierta frustración y a su vez también una inseguridad muy grande a la hora de actuar y de autoafirmarnos. Creo que estos tres elementos, tanto el eclipse que ocurre iluminando un sector oculto ya de por sí en nuestra carta y con el tránsito del regente del ascendente por la casa 4 de una manera muy debilitada, además le sumamos a Saturno, las cuestiones van a estar ligadas a la personalidad, al cuerpo, a la salud y también a aquellos ámbitos en donde nos debemos un cierto resguardo y un cierto descanso. Por lo tanto, creo que es un momento que si bien el eclipse no es angular, los tránsitos sí lo son de estos dos planetas y es por esto que hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, ahora nos dirigimos a Tauro. Para aquellas personas que tengan el Sol o la Luna o el ascendente en Tauro, el eclipse va a estar ocurriendo en la casa 11. La casa 11 es una de las casas más positivas de la astrología. Tradicionalmente es conocida como el buen daimon. Es un sector que mira al ascendente a través de un aspecto benéfico y que lo convierte en uno de los lugares más afortunados de nuestra carta natal. Algunas de las regencias principales de esta casa son conocidas popularmente como los amigos y las alianzas. Vamos a tener los compañeros de trabajo, colegas, aquellos que nos dan cierta protección y cierta ayuda, que nos brindan su influencia. Después también es una casa muy espiritual, ligada a las esperanzas y a los proyectos y a las ambiciones. Y por otro lado tenemos el reconocimiento y los elogios, tal vez algún tipo de premio o alabanza o honor público que recibimos gracias a nuestra buena reputación, ¿no? Un eclipse ocurriendo en este sector cambia o tiñe de alguna manera estas definiciones. Tal vez podemos llegar a sentir tensión en nuestro grupo de amistades, la revelación de falsos aliados, ¿por qué no? O cierta interrupción en cómo nos manejamos dentro de nuestros grupos de amigos o también de las personas con las que compartimos el día a día, sino también pueden ser colegas, aquellos con quienes trabajamos. Por otro lado, podemos llegar a esperar cierta cancelación o reorientación de proyectos. De alguna forma las esperanzas se ven truncadas. Tenemos que redefinir obviamente nuestras metas, llevando a una crisis de fe, ¿por qué no? Haciendo el foco específicamente en el ascendente, vamos a tener que el área de Aries, al ser la dodecatemoria del eclipse, se va a encontrar activa, por lo tanto, además del eclipse, en la casa 11 vamos a incorporar temáticas de desgaste físico, de la necesidad de un descanso, también, ¿por qué no?, la necesidad de revisar las personas que nos rodean, porque tal vez podamos llegar a encontrar algunas personas que puedan estar queriendo socavar nuestro buen nombre, hablando a nuestras espaldas, que es una de las regencias clásicas de la casa 12, y después tomar cierto descanso y cierto recaudo con la salud. Y a esto también le sumo el otro tránsito importante para
los ascendentes en Tauro, que es el tránsito de Venus por el signo de Libra en su domicilio en la casa 6. Si bien Venus en Libra se encuentra en su domicilio, tiene un montón de recursos a su disposición, al no ver al ascendente sus beneficios, sus regalos, podríamos decir que no se ven a simple vista y que no están del todo óptimos, ¿no? Está transitando por una casa que habla del trabajo, del esfuerzo y también de la salud física. Es por esto que vamos a ver ciertas temáticas que pueden llegar a rondar estos sectores. Habiendo dicho esto, creo que Venus, si bien no puede ver el ascendente, es decir, que sus beneficios vendrían de forma indirecta, creo que al encontrarse en su propio domicilio, de alguna manera mitiga los malos efectos tanto del eclipse y también de la activación de la casa 12. Aún así, creo que es interesante prestar atención al autocuidado, a la manera en la que manejamos la rutina y también prestarle atención a la salud y al cuerpo. Muy bien, ahora pasamos a Géminis. Para aquellos que tengan ascendente o el sol o la luna en el signo de Géminis, este eclipse va a ser importante porque va a estar ocurriendo en uno de sus 4 ángulos. El ángulo de que estamos hablando es uno de los más importantes, que es la casa 10. Las regencias tradicionales de esta casa van a incluir la profesión y el oficio, va a regir el trabajo diario especializado, las actividades mediante las cuales nos destacamos, nuestra maestría, aquello por lo cual somos reconocidos ante la sociedad. Por otro lado, la casa 10 habla de nuestra reputación, nuestro renombre, también nuestro estatus social y el honor, ¿no? Cómo nos percibe el público. También está rigiendo personas de autoridad, como por ejemplo los jefes, gobernantes, y por último, si lo llevamos a un ámbito más bien familiar, íntimo, la casa 10 tiene regencia sobre la figura materna, muchas veces la condición y la vida de aquellos que ocupan este rol. Con el eclipse sucediendo en este sector, podemos esperar cierta crisis o ciertos giros drásticos en nuestra carrera, tal vez un proyecto profesional o un cargo en el cual estamos trabajando puede llegar a exigir algún tipo de transformación o se puede llegar a ver de alguna manera desestabilizado. También nos podemos encontrar en el medio de ciertas tensiones profesionales o expuestos en la opinión pública, lo que puede llegar a traer ciertas críticas o cierta controversia, además de malos entendidos. Y también podemos encontrar ciertas tensiones, eventos que suceden alrededor, ya sea de figuras de autoridad o, por qué no, también en nuestra vida íntima relacionados con la figura materna, ¿no? Siendo específicamente al contexto y teniendo en cuenta el ascendente, la dodecatemoria de este eclipse va a estar ocupando a Aries, que se encuentra en la casa 11. Esto es importante porque también está muy asociado a la casa 10, es una casa que sostiene el trabajo, por lo tanto podemos llegar a esperar también cierta crisis en nuestras aspiraciones, en nuestras esperanzas, en nuestras metas y también en los colegas o las personas con las que trabajamos y en un ámbito más cercano, más familiar también las amistades. Por otro lado vamos a tener al regente del ascendente, que es Mercurio, transitando por la casa 4 en su otro domicilio, que es Virgo, y no solamente su domicilio Virgo, sino también es su exaltación. Este planeta se encuentra además en conjunción con el Sol, haciendo oposición a la Luna. Creo que habla de una claridad mental o de una introspección profunda, ¿no? Ya que se encuentra con mucho poder y con muchos elementos a favor. Este aspecto y este tránsito es interesante porque ocurre en la parte más íntima de nuestra carta, que es la casa 4. Nuestra vida familiar, tal vez la atención se vuelca y se repliega hacia adentro. Esto nos ayuda a asegurar nuestros cimientos, resolver asuntos domésticos o planificar con nuestras familias o encargarnos de ciertas cuestiones tal vez inmobiliarias, ¿no? Creo que de igual manera va a encontrar cierta tensión entre lo público y lo privado, tal vez el trabajo y la vida familiar, que va a estar echando luz a raíz de este eclipse. Muy bien, ahora continuamos con Cáncer. Para aquellas personas que tengan Sol, Luna o ascendente en el signo de Cáncer, este eclipse va a estar ocurriendo en la casa 9. La casa 9 es una de las casas consideradas favorables, ya que puede observar al ascendente a través de un aspecto benéfico, que es el trígono, ¿no? Las regencias o elementos que están bajo esta casa pueden ser los viajes largos, al extranjero también, rige sobre desplazamientos a tierras lejanas, como por ejemplo la navegación, la migración, el contacto incluso con personas de otra cultura o extranjero. Por otro lado, es una casa muy religiosa, muy conectada con la fe, representa la piedad, representa también las creencias religiosas y cómo nos movilizamos dentro de nuestra cultura espiritual. Habla también de templos, de cultos, de la devoción hacia diferentes divinidades. También es una casa que está muy
asociada a los estudios superiores, a la vida universitaria, incluso también a la filosofía de vida, cuál es nuestro pensamiento, nuestra visión de mundo. Habla sobre también revelaciones, profecías, es una casa muy conectada con lo oracular y la interpretación de los sueños. Ocurriendo un eclipse en este sector, podemos llegar a encontrar cierto impedimento a los movimientos o a viajes. Puede llegar a volverse lento, complicado, costoso, puede llegar a aparecer ciertas tensiones, obviamente, por lo tanto hay que tener cierto recaudo, ¿no? Si es que alrededor de estos días del eclipse tengamos que hacer grandes movilizaciones. Por otro lado, en una manera un poco más abstracta, puede llegar a ocurrir algún tipo de disminución o de complicación o crisis en el ámbito de la fe, de nuestra religión, de cómo practicamos nuestra vida espiritual, tal vez trayendo algún sentimiento de tristeza, ciertas dudas, obviamente con nuestras creencias. Por otro lado, también tenemos cuestiones ligadas a los estudios, ya sea estudios, exámenes universitarios, publicaciones de algún libro o alguna tesis, y también hay que tener cierto recaudo si es que estamos con litigios legales. Es un momento para asesorarse bien, ya que también están bajo la tutela de esta casa. Ahora bien, yendo directamente al ascendente, vamos a tener que observar al sector en donde ocupa Aries, y esta es la casa 10. Con la activación de la casa 10 podemos llegar a encontrar ciertas restricciones en el área profesional, además de que Saturno está transitando por esta casa y es un evento importante para el ascendente en Cáncer. Esto puede llevar a sentirnos con ciertos retrasos o ciertas limitaciones en nuestra capacidad de transitar nuestra vida laboral, ¿no? Por otro lado, podemos llegar a sentir cierto parálisis, ciertas dudas, tristeza, pesadumbre, ligada incluso en cómo nos manejamos con jefes, con la autoridad, también ciertas complicaciones en cómo somos percibidos por el ojo público. Y a esto también le sumo a otro tránsito muy importante para el ascendente en Cáncer, que es el camino que está realizando Marte por la casa 1. Marte en Cáncer se encuentra en caída, es un signo en el cual encuentra ciertas complicaciones por la diferencia de temperamento o de elemento que tiene tanto el signo como el planeta. Marte en Cáncer por la casa 1 lleva el foco a la salud y en cómo nos expresamos. Puede generar una cierta expresión de irritabilidad y también tristeza y llevarnos a estar en una actitud de defensiva constantemente, ¿no? Ante los embates que podemos llegar a sufrir, ya sea por el eclipse o incluso por elementos de la casa 10. Por lo tanto, creo que es un momento importante para contener la impulsividad y también tener ciertos recaudos en el cansancio acumulado. Esto puede derivar a cierta susceptibilidad, a cierto enojo reactivo, y también en cuestiones físicas hay que tener cierto recaudo en golpes, en cortes, inflamaciones e incluso también en fiebres, que son elementos que están regidos bajo el planeta Marte. Es un tránsito complejo, por lo tanto creo que hay que prestarle atención obviamente a cómo nos expresamos y escuchar a nuestro cuerpo. Muy bien, ahora nos dirigimos al signo de Leo. Para aquellas personas que tengan el Sol o la Luna y también el ascendente en el signo de Leo, este eclipse va a estar ocurriendo en la casa 8. La casa 8 es tradicionalmente una casa conocida como un lugar inactivo, ¿no? Ya que no puede observar el ascendente a través de un aspecto. Por esta razón se la considera una de las áreas más oscuras de nuestra carta natal. Sus regencias principales pueden ser los decesos, es una casa muy conectada con la muerte, los fallecimientos y también los miedos profundos o peligros de ciertas fatalidades. Por otro lado, también simboliza los recursos compartidos que le pertenecen a nuestra pareja o nuestros socios, las personas con las que tenemos un contacto más íntimo. También habla de las herencias, habla de testamentos, legados, incluso impuestos. Es una casa que, además del fallecimiento, rige sobre la pérdida de valor de las cosas, muchas veces también habla de destrucción y también de disolución material. Es un sector que, al ser oculto para el ascendente, habla y está muy conectado con el temor a la conclusión o al final. Por último, y también como hicimos hincapié en lo económico, también habla de impuestos, de haberes, incluso de elementos que compartimos. Con el eclipse sucediendo en este sector, podemos encontrar cierta disputa imprevista o retraso sobre un dinero que estábamos esperando o incluso de herencia familiar, lo que puede llegar a obligarnos a transparentar ciertas deudas o realizar trámites legales o, por qué no, el pago de ciertos impuestos acumulados. Como es una casa muy conectada con lo emocional, puede llevar el foco obviamente hacia la angustia o hacia el miedo del vacío,
tal vez el tránsito de alguna crisis emocional que nos obliga a aceptar cierta pérdida o cierta disolución. Y por último, y creo que esto es interesante e importante también, que al regir las cosas confiadas, un bien, ya sea un objeto o incluso un alquiler, podemos llegar a atravesar una situación en la cual este objeto puede sufrir algún tipo de desperfecto o daño repentino, obligándonos a rescindir del contrato o a invertir mucho más dinero del pensado. Ahora bien, si nos posicionamos específicamente en el ascendente en Leo, vamos a tener que sus regentes, que es el Sol mismo, va a estar transitando por la casa 2, ¿no? Y la casa 2 también es una casa que habla de las finanzas personales, de los ingresos ganados y el sustento. Creo que toda esta energía vital y nuestro propósito están completamente volcados a ordenar nuestra vida económica y a buscar un cierto sustento, ¿no? O por lo menos el eclipse está uniendo estas dos casas que tiene cierta temática que comparten, ¿no? Además, como señor del ascendente, transitando por este sector, puede hablar de cierta impaciencia o prisa o cierta problemática de seguridad material o cuestiones ligadas específicamente a lo económico, cómo sustentamos nuestra propia vida. Sin embargo, para terminar con una nota un poco más optimista, el tránsito de Júpiter por la casa 1, por el ascendente, puede otorgar cierta rectitud, optimismo incluso, a la hora de transitar o vivir a través de estas temáticas. Muchas veces este tránsito de Júpiter o de Venus, que son los benefactores, los planetas benéficos de la astrología, puede apartarnos de grandes sufrimientos y pesares, trayendo cierta alegría, vitalidad e incluso también confianza. Tal vez no trae grandes cantidades de dinero, pero sí equilibrio necesario para atravesar estas situaciones. Creo que Júpiter puede llegar a expandir nuestra sabiduría, incluso también nuestra fe, manteniendo nuestro buen juicio, en lo cual podemos usarlo a nuestro favor a la hora de experimentar ciertos eventos que pueden llegar a ser un tanto complejos, ¿no? Incluso Júpiter transitando por la casa 1 puede dar ciertos apoyos inesperados e importantes de personas con conocimiento, ¿no? Muy bien, ahora continuamos con Virgo. Para aquellas personas que tengan el Sol o la Luna en este signo, el eclipse va a estar ocurriendo en la casa 7. La casa 7 es uno de los 4 ángulos importantes de nuestra carta natal, por lo tanto va a ser un eclipse importante, ¿no? Dentro de las regencias que podemos encontrar bajo la casa 7 son los compromisos, las bodas, la naturaleza de nuestra relación, es decir, que es una casa que está muy asociada con las parejas y las uniones. Por otro lado, también simboliza las asociaciones de negocios, los contratos, los intercambios incluso de compra y venta, cooperaciones firmadas de mutuo acuerdo. También la casa 7 tiene una cierta conexión con la casa 12. Además de regir sobre los matrimonios y las parejas o las uniones, rige también sobre los enemigos o los oponentes abiertos, aquellos que son rivales, pueden verse representados en litigios legales o pleitos judiciales. También hay una regencia bajo la astrología tradicional que se lo asocia con elementos perdidos, ¿no? Con un eclipse ocurriendo en la casa 7, opuesto a nuestro ascendente, podemos encontrar ciertas crisis dentro de las relaciones de las parejas. No quiero decir que con esto se vaya a terminar alguna relación amorosa o matrimonial, sino más bien es el cambio, es el pasaje de una forma a otra, ¿no? Tal vez podemos llegar a experimentar algún tipo de quiebre o exigir alguna reestructuración de la manera en la que estábamos conviviendo, ¿no? Renegociar, ¿por qué no?, los términos de la convivencia. Por otro lado, se pueden llegar a caer o podemos encontrar cierta disrupción en sociedades, de negocio, revelando tal vez cierta desorganización o el cambio de rumbo es incompatible entre los socios. Y por otro lado, podemos encontrar ciertos enemigos o ciertas cuestiones legales a través de algún tipo de demanda por alguna persona. Si estamos bajo cuestiones legales, también asesorarse bien bajo este eclipse, ¿no? Durante este tiempo. Si nos vamos directamente y tenemos en cuenta el ascendente en Virgo, vamos a tener que la dodecatemoria en el signo de Aries va a estar ocupando la casa 8, por lo tanto vamos a ver ciertos efectos del eclipse también ocurrir bajo este sector. Y la casa 8 habla y rige sobre temáticas económicas, ¿no? La economía que le pertenece al socio o a la pareja. Es por esto que creo que tal vez si surge algún tipo de temática ligada a cómo nos relacionamos con la otra persona, va a tener un carácter económico también. Por otro lado, el Sol y Mercurio
que es el regente del ascendente, se encuentran dentro de la casa 1. Y esto es muy importante porque Mercurio no solamente encuentra su domicilio en Virgo, sino que también se exalta. También Mercurio tiene gozo en la casa 1 de forma natural. Acá el planeta se siente sumamente cómodo porque su naturaleza racional y comunicativa se alinean perfectamente con la expresión de la identidad e incluso también puede verse reflejado en nuestra personalidad o en la salud física, ¿no? Este tránsito otorga una mente muy aguda, muy prudente, con una extrema sensatez y con un gran poder de análisis. Creo que Mercurio, transitando por su domicilio, de alguna manera nos va a cubrir ante estos embates productos del eclipse, conectándonos y podemos obviamente ayudarnos a conectar a través de la mente nuestro gran poder de síntesis y comunicativo, de análisis que tiene Mercurio transitando por su propio domicilio. Muy bien, ahora nos dirigimos a Libra. Para aquellas personas que tengan el Sol o la Luna en el signo de Libra, este eclipse va a estar ocurriendo en la casa 6. La casa 6 es un sector que se encuentra en aversión al ascendente, es decir que esta casa o este sector no realiza un aspecto para con el ascendente, ¿no? Es decir que no lo puede ver. Algunas de las regencias principales de esta casa van a ser las enfermedades o dolencias físicas. Rige las debilidades del cuerpo, enfermedades crónicas o defectos físicos. Como tenemos a Piscis en este sector, podemos llegar a sentir algún tipo de impacto en los pies o la acumulación de toxinas o de líquidos. También es una casa que está muy conectada con empleados, con colaboradores. Por otro lado, también es una casa que habla de tareas y rutinas del trabajo diario, ¿no? Del trabajo que lleva un cierto esfuerzo y que incluso muchas veces no recibimos reconocimiento por el mismo. Y por último, esta es una de las regencias más modernas, si se quiere, rige sobre las mascotas, aquellos animales pequeños o animales domésticos. El eclipse ocurriendo en este sector, en esta casa, puede llevar o poner el foco en nuestro cuerpo, en nuestra salud, generando algún agotamiento y esto puede llegar a derivar algún tipo de dolencia física, ¿no? Algún cansancio en el cual nos obliga de alguna manera a frenar o a invertir tiempo en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Por otro lado, podemos encontrar cierta disrupción o desestabilización en el área laboral, en nuestra rutina, en nuestro día a día. Podemos incluso sentir un cierto agobio ante esto, ¿no? Y también si tenemos mascotas a nuestro cargo, podemos llegar a ver algún tipo de efecto de este eclipse que involucre su vida o también incluso su salud, ¿no? Ahora bien, si nos centramos directamente en el ascendente, al ser un signo cardinal vamos a tener varios tránsitos importantes que incluso creo opacan al eclipse en sí. En primera instancia, la dodecatemoria de este eclipse va a estar poniendo el foco en Aries y Aries ocupa la casa 7. Además, por el signo de Aries estamos teniendo un tránsito de Saturno que es importante, obviamente, generando cierta tensión y por otro lado vamos a tener a Marte transitando por la casa 10 en Cáncer. Estos dos maléficos están transitando puntos importantes. Tenemos a Marte en el área laboral. Si hacemos esta conexión con la casa 6, podemos encontrar ciertas temáticas ligadas al trabajo, tal vez cierta agresividad o impulsividad, también una actitud a la defensiva con el trabajo en sí, el área laboral o también con nuestros jefes, figuras superiores. Y por otro lado, con Saturno transitando la casa 7 también puede estar afectando o poniendo ciertas trabas o desequilibrio en el área de nuestras relaciones, ya sea a nivel de sociedad o incluso también a nivel amoroso. Habiendo dicho todo esto, y como para terminar con un sentimiento más optimista, Venus, que es la regente del ascendente en Libra, está transitando justamente por la casa 1. Y esto para mí es importante porque los planetas benéficos suelen actuar como contención ante los embates de los aspectos o la visión negativa de los planetas maléficos, ¿no? Por lo tanto, creo que si bien podemos llegar a encontrar cierta problemática que puede llegar a afectar nuestra vitalidad, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra área laboral, incluso cómo nos relacionamos con los demás o nuestra figura pública, a nivel general, obviamente haciendo una síntesis, creo que Venus en el ascendente puede brindar una claridad mental, podemos utilizar sus armas seductoras y también de inteligencia y de gracia para saber manejar las tensiones y encontrar y recuperar rápidamente nuestro centro, reconocer nuestro propio valor, nuestros propios elementos que tenemos a nuestro favor y también el saber resolver los conflictos con diplomacia y elegancia, que creo que es algo muy importante
ante los embates negativos que podemos llegar a recibir desde el exterior. Muy bien, ahora nos dirigimos a Escorpio. Para aquellas personas que tengan el Sol o la Luna en Escorpio, también el ascendente, este eclipse va a estar ocurriendo en la casa 5. La casa 5 es una de las casas benéficas dentro de la astrología, ya que realiza un aspecto muy positivo para con el ascendente. Dentro de las regencias tradicionales que están bajo esta casa podemos encontrar la más conocida de todas es los hijos y la concepción. Es un sector principal que habla de la descendencia, la vitalidad de nuestros hijos, de la crianza de los mismos y también de embarazos. Por otro lado, tenemos que la casa 5 rige el disfrute de la vida, la diversión, el juego. Acá también añado las apuestas. Por otro lado, también rige las fiestas, la comida, la bebida. También dentro de esta casa podemos encontrar presentes, es decir, regalos que recibimos de terceros. Y por último, también es una casa que está muy asociado no solamente al disfrute y a las buenas obras, así como el arte, la escritura, la creatividad, sino también el deporte y aquellas actividades que uno realiza meramente por diversión y por distensión. Con el eclipse en este sector podemos encontrar ciertas interrupciones, obviamente a los hobbies que estamos practicando, tal vez algún bloqueo artístico o creativo importante que puede llegar a impedir en algún proyecto en el que estamos, problemáticas relacionadas también con el juego, con los deportes, también con las apuestas, y para aquellas personas que tengan hijos o descendencia podemos encontrar algún tipo de problemática alrededor de ellos, obviamente que pueden llegar a afectarnos a nosotros mismos, ¿no? Por otro lado, también la casa 5 es una casa similar a la casa 7 en el sentido que rige las relaciones sexuales. Por lo tanto, un eclipse en este sector puede ya traer cierta interferencia en nuestra vida sexual. Ahora bien, poniendo el foco en el ascendente en sí, vamos a tener que Aries, como la dodecatemoria de este eclipse, va a estar activando la casa 6. La casa 6 es una casa del trabajo, de la rutina, del día a día, del esfuerzo y también ciertas complicaciones que puede llevar todo esto hacia el cuerpo, ¿no? Y también en la salud del mismo. Creo que esto es importante porque tenemos a Saturno transitando por esta casa, en la cual como recomendación, si hay un tipo de problemática relacionada con la salud del cuerpo, es realizar las consultas pertinentes, ¿no? Marte, siendo el regente del ascendente Escorpio y también el regente de Aries, que se encuentra en la casa 6, está transitando por la casa 9 en Cáncer. Y creo que estas temáticas empujan tanto al yo, al cuerpo, a nuestra personalidad, incluso en cómo transitamos y vivimos nuestra personalidad, cómo nos expresamos y también el día a día, la rutina, el trabajo, el esfuerzo que tiene cierta implicancia en el cuerpo, se encuentran en la parte superior, ¿no? En una parte visible, tal vez muy ligada a nuestras esperanzas, a nuestras metas, muy ligada también a nuestra vida religiosa, a nuestra vida espiritual, tal vez trayendo cierta crisis en ese ámbito, en el cual repercute obviamente en nuestra forma de ser, en nuestra salud emocional y, ¿por qué no? Si nos encontramos con cuestiones ligadas a lo legal, también podemos encontrar ciertas problemáticas alrededor de eso. Y por otro lado, si alrededor de esta fecha estamos teniendo algún viaje al extranjero o algún viaje que sale de lo rutinario, al estar regido bajo esta casa y Marte transitar por el signo de Cáncer, podríamos llegar a encontrar ciertos bloqueos o tal vez ciertas contrariedades o cierto retraso. Por lo tanto, no sería negativo tomar los recaudos necesarios. Muy bien, ahora nos dirigimos a Sagitario. Para aquellas personas que tengan el Sol o la Luna o el ascendente en este signo, el eclipse va a estar ocurriendo en uno de los 4 ángulos. Estoy hablando de la casa 4, es el fondo del cielo. Al ser la base que sostiene toda la estructura de la carta natal, rige tradicionalmente sobre los padres, nuestros ancestros y el linaje. Representa nuestras raíces, nuestra herencia familiar y de una manera muy especial en la astrología tradicional la figura y la condición paterna, ¿no? De nuestro padre. Además, rige sobre la vivienda física, las propiedades, la tierra, incluso podemos encontrar ciertos recursos o tesoros escondidos. Habla de la vivienda física en sí, puede ser la vivienda de nuestra infancia o el inmueble en el cual estamos habitando en este momento. Por otro lado, también, además de regir sobre nuestra vida íntima, lugar donde descansamos, donde reposamos, también es un lugar de silencio, ya que obviamente es la casa más profunda, representa la medianoche, es un ángulo de retiro, de introspección profunda. También simboliza la vejez, las condiciones del final de la vida,
y muchas veces suele representar el desenlace o la conclusión de cualquier tipo de asunto. Como es un ángulo, este eclipse va a ser muy importante y algunos de los elementos o eventos que podemos llegar a experimentar es crisis o revelaciones en el ámbito familiar sin duda alguna. Tal vez algún secreto o alguna verdad oculta que ronda en nuestra familia puede llegar a representar tal vez algún evento que involucra a nuestros padres, específicamente el padre en sí, o las relaciones interpersonales dentro de nuestra familia o con quienes habitamos, ¿no? Por otro lado, puede llegar a generar o a poner el foco en inconvenientes materiales en la vivienda. Al activarse este ángulo, podemos verlo manifestarse en problemas físicos en la casa o incluso en el terreno, ¿no? Y por último también, así como hablamos que la casa 4 suele mostrar el fin o el desenlace o la conclusión de algún asunto, tal vez podemos encontrar algún cierre abrupto o un tanto profundo en la forma más catárquica posible, ¿no? El gran cierre de alguna temática que veníamos atravesando en la parte más íntima de nuestras vidas. En definitiva, al tratarse de un ángulo, indica cierto cambio, ¿no? El pasaje de un estadio al otro y la resolución de lo mismo. Ahora bien, si nos centramos en el ascendente en Sagitario, la decatemoria que es Aries se encuentra en la casa 5, por lo tanto también conecta con hijos, si es que tenemos hijos, marcando esta conexión de la vida íntima, lo familiar, y también la casa 5 es una casa de la creatividad, de aquellas actividades que hacemos para dispersarnos, de la diversión, de los hobbies, incluso también del juego, de las apuestas. Por lo tanto, podemos llegar a ver cierta temática que enlaza lo íntimo, lo familiar con estos elementos de la casa 5. Y por otro lado, tanto Piscis, que es donde ocurre el eclipse, y el ascendente están regidos por Júpiter. Júpiter que está transitando por la casa 9. La casa 9 es el templo de Dios, rige la espiritualidad, los estudios superiores como la universidad, también nuestra filosofía de vida, nuestra religión, nuestra espiritualidad que también define en alguna manera cómo observamos al mundo. Por otro lado, rige sobre los viajes largos, viajes que no hacemos habitualmente, y también es una casa que habla del oráculo, muchas veces dando visiones o sueños. Con este tránsito, Júpiter, regente tanto del eclipse como del ascendente, puede hablar de cierta protección o de alguna figura importante con tintes religiosos, tal vez algún gurú, alguna persona muy espiritual que puede llegar a brindarnos alguna ayuda. También podemos encontrar cierta conexión o ayuda a través de algún psicólogo, por ejemplo. Por otro lado, Júpiter en la casa 9 puede brindar cierta noción de viaje, ¿no? O de movimiento. Este viaje puede inducirnos o conducirnos a una búsqueda mayor, ¿no? A estas problemáticas que pueden llegar a surgir. También, además de que Júpiter transita por esta casa, una casa muy positiva que puede observar al ascendente, puede brindar protección al ascendente en sí mismo, protegiéndolo obviamente de los embates negativos de este eclipse. En definitiva, creo que es un momento muy importante para conectarse con la esfera espiritual que trae Júpiter, que muchas veces queda de lado por lo económico, ¿no? Como consejo, les daría prestar atención a los sueños, ya que Júpiter es el planeta que rige a aquellas personas que predicen eventos a través de los sueños, que saben leer y observar los sueños. Por lo tanto, no sería raro tener sueños premonitorios o sueños importantes o encontrar respuestas a través de los mismos. Muy bien, ahora nos dirigimos a Capricornio. Para aquellas personas que tengan el Sol o la Luna en este signo, el eclipse va a estar ocurriendo en la casa 3. La casa 3 es una casa muy importante en la tradición, es una casa ligada a la Luna, antiguamente llamado la casa de la diosa, referida a ella misma, y es una casa cadente que observa al ascendente a través de un aspecto positivo como es el sextil. Sus regencias principales en la tradición son los hermanos, las hermanas, primos, los parientes cercanos, ¿no? Habla de desplazamientos rápidos, de manera local, también habla de mudanzas, de migraciones a otro lugar y aquellos movimientos que hacemos de forma o de manera rutinaria. Por otro lado, también habla de la comunicación, representa nuestra opinión, nuestra lectura, incluso la manera en la que nos comunicamos, los mensajes que damos, también habla de los rumores, los chismes, y también es una casa muy espiritual, así como la 9, ¿no? Rige las creencias religiosas o la vida espiritual.
Con el eclipse ocurriendo en esta casa podemos encontrarnos con diferentes eventos. Algunos de estos pueden llegar a ser dificultades, tal vez disputas o algún evento que sucede ya sea a nuestros hermanos, primos, vecinos, que no nos afecta en primera persona, pero sí de alguna manera estamos involucrados dentro del mismo, ¿no? Por otro lado, podemos llegar a encontrar ciertos inconvenientes a la hora de trasladarnos diariamente en nuestros movimientos rutinarios, encontrarnos con alguna problemática en nuestro vecindario, las personas con las que tratamos diariamente y, por qué no, una mala recepción de nuestro mensaje, de la forma en la que nos comunicamos, llevando a malos entendidos. Podemos esperar algún envío, alguna carta que no llega o que se ve demorada. También caer en ciertas mentiras, en ciertos engaños y, por otro lado, tal vez algún tipo de crisis o obstáculo en nuestra expresión o vida religiosa espiritual del día a día. Sin embargo, al ser un ascendente en un signo cardinal, creo que este eclipse no tiene un efecto muy contundente, pero sí, si nos dirigimos a la dodecatemoria de este eclipse, vamos a tener que Aries toma un rol preponderante y Aries se encuentra en la casa 4 en un ángulo, ¿no? Y esto creo que, además de ser importante, Saturno, que es el regente de Capricornio, se encuentra transitando por dicho signo. La casa 4 es la casa del hogar, de la familia, incluso también de las propiedades y de el lugar en donde estamos habitando, y con Saturno, regente del ascendente, transitando por esta casa tan importante, puede hablar de cierta angustia, pesadumbre o algún tipo de problemática importante dentro de lo doméstico, ¿no? Saturno muchas veces obliga a asumir cierta responsabilidad y creo que bajo este tránsito específico de Saturno en el signo en donde encuentra su caída, puede ser que esta responsabilidad sea titánica, ¿no? También habla de impedimentos o de la salud del padre, la figura paterna dentro de la familia, y por otro lado, hablando y representando al ascendente, incluso también a la casa 2 de cuestiones económicas, al estar en caída, nuestro regente puede hablar también de algún tipo de deterioro a nivel de la salud, llevando incluso también a una expresión de nuestros sentimientos o nuestra personalidad o nuestro carácter un tanto más bien apagado o con muchas dudas, muy duditativo, incluso llevando a la inacción, ¿no? Por otro lado, para los ascendentes en Capricornio están teniendo un tránsito de Marte por la casa 7 en el signo de Cáncer, y esto es importante porque la casa 7 habla del otro, de aquellas relaciones que tenemos de uno a uno, tal vez nuestra pareja, nuestro matrimonio, incluso también puede hablar de socios, y con Marte transitando por esta casa puede generar o podemos vernos envueltos en ciertas actitudes de agresivas o pasivo-agresivas en nuestras relaciones, podemos mostrarnos un tanto susceptibles o sentirnos muy demandados, ¿no? Debido a ciertos miedos o necesidades emocionales no resueltas. Por lo tanto, creo que hay que tener cierto recaudo, obviamente, y esto se ve cómo afecta a la vida familiar íntima y también si estamos asociados a personas más allá del matrimonio o también en cuestiones judiciales, hay que tener ciertos recaudos, obviamente, porque las disputas o las discusiones suelen llegar a conducir a lugares estériles. Muy bien, ahora nos dirigimos a Acuario. Para aquellas personas que tengan el Sol o la Luna en este signo, también el ascendente, el eclipse va a estar ocurriendo en la casa 2. La casa 2 es un lugar de aversión, es decir, que se encuentra desconectado del ascendente, ya que no realiza ningún aspecto al mismo, ¿no? Sin embargo, está muy asociado a la casa 1, aunque no reciba la luz del mismo, ¿no? La casa 2 representa los recursos que sostienen a la casa 1. Algunas de las regencias son, como dije, el sustento o el modo de vida, ¿no? Representan los factores involucrados en generar o substanciar nuestro estilo de vida, muchas veces representado en la parte económica, ¿no? Por otro lado, también rige las pertenencias, nuestras ganancias, nuestros hábitos. Es una casa muy asociada tanto tradicionalmente como en la astrología moderna con nuestra posición económica, con deudas, con nuestras expectativas de ganancia, incluso también con temores relacionados a lo mismo. Con el eclipse ocurriendo en este sector podemos encontrar cierto imprevisto o cierta reestructuración en nuestros ingresos que nos obliga obviamente a administrarnos con más rigidez o de otra forma. El eclipse puede llegar a disolver ciertas ilusiones financieras forzándonos a ver nuestra realidad económica con una crudeza importante y esto puede llevar también a que salgan a la luz ciertos errores contables que nos obliga de alguna manera a reorganizar nuestros hábitos con los recursos con los que contamos. También puede suceder que ocurra un evento en el cual requiera un gasto importante a nivel económico. Si nos posicionamos en el contexto del ascendente,
en Acuario, Aries, siendo la dodecatemoria del eclipse, va a estar ocupando la casa 3. La casa 3 es una casa que habla de nuestro entorno familiar, precisamente los hermanos, los primos, tíos, incluso también rige los vecinos o el vecindario y aquellos lugares que transitamos diariamente, ¿no? Nuestra rutina diaria. Por otro lado, también rige la comunicación, cómo nos hacemos entender, elementos relacionados con la escritura, incluso también envíos. Por otro lado, también Saturno, que es regente del ascendente, está transitando por este signo, ¿no? Trayendo cierta disconformidad o cierta reestructuración o golpe de realidad en cuestiones relacionadas con nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma en la que nos movemos diariamente, generando cierto estrés o ansiedad en nuestra vida diaria, en nuestra vida comunitaria, en nuestro contacto con lo social y, por qué no, también puede llegar a generar ciertos conflictos en nuestro entorno familiar cercano, ¿no? En conflictos con hermanos, con parientes o tal vez algún evento que le suceda a alguna de estas personas que tenga cierta repercusión en nosotros mismos, ¿no? Podemos llegar a experimentar ciertos pensamientos también muchas veces problemáticos o el diálogo también con nosotros mismos se puede llegar a volver bastante agresivo muchas veces, ¿no? Generando cierta impaciencia. Es por esto que es importante obviamente conectar estas dos cuestiones tanto de la casa 2 que es el sustento, la parte económica, como la casa 3 que es la forma en la que nos comunicamos y nos expresamos. Muy bien, ahora vamos a Piscis. Si tenemos el Sol o la Luna en este signo, vamos a tener que el eclipse ocurre justamente en nuestra casa 1. La casa 1, conocida tradicionalmente como el marcador de la hora, el horóscopo, representa el punto donde el cielo y la tierra se unen y los antiguos le dieron muchos nombres. Uno de ellos, y creo que es el más descriptivo, es el timón, ¿no? Es la herramienta con la que timoneamos, entre comillas, o dirigimos el rumbo de nuestro barco, de nuestra vida, de nuestro destino. Muchas veces el regente del ascendente es aquel que gobierna y el que maneja este barco, timonea este barco, ¿no? La casa 1 es la casa más importante. Elementos bajo esta casa tenemos que es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra salud, incluso también nuestra figura física, cómo nos presentamos, cómo nos vestimos, si realizamos algún cambio a nivel estético. Además, no solamente el cuerpo, sino nuestra personalidad, nuestro carácter, cómo observamos el mundo, ¿no? También, obviamente, como dije, nuestro destino, aquellas cosas que nos gustan, a qué estamos llamados, ¿no? Con un eclipse ocurriendo en esta casa tiene muchísima importancia. Los eclipses lunares se interpreta como una corrupción o un oscurecimiento que debilita aquel sector en el que ocurre, ¿no? En este caso es el sector de Piscis, el eclipse puede traer cierta inestabilidad emocional y física. En la astrología tradicional advierte de alguna manera cierta fatiga a raíz de este oscurecimiento de la luna. Por lo tanto, podemos experimentar cierto bajón en nuestra vitalidad, tal vez reteniendo ciertos líquidos porque estamos asociándolo con Piscis. La tensión del eclipse suele manifestarse con cierta debilidad física repentina, algún tipo de inflamación, dolor o cierta molestia. Por otro lado, tenemos, o no sería extraño, algún cambio radical de dirección a raíz de una crisis, ¿no? De identidad. Sentir que muchas veces perdemos el control del timón, podemos estar atravesando cierto momento de confusión mental, de cierta melancolía o estructuras de personalidad que se disuelven, obligándonos obviamente a regenerar un nuevo camino. Esto obviamente genera ciertas revelaciones de vulnerabilidades, obviamente afloran secretos de nuestro cuerpo, de nuestra salud, que antes tal vez ignorábamos, demandando obviamente una atención inmediata. Por otro lado, si nos dirigimos al ascendente, la dodecatemoria de este eclipse va a estar llevando la atención a la casa 2, que es donde se encuentra Aries, asociándolo obviamente con la parte económica y cómo sustentamos nuestra personalidad, nuestro cuerpo, nuestra vitalidad. Por otro lado, vamos a tener que Júpiter, el regente del ascendente, el timonel, se encuentra transitando por Leo, por la casa 6, una casa que se encuentra en aversión al ascendente, es decir, desconectada del mismo. Al estar tu regente allí, la tradición puede hablar de una manera muy gráfica que el timonel, aquel encargado de dirigir nuestra vida, no puede ver el timón. Es decir, que el barco se encuentra sin capitán. Por lo tanto, hay un sentimiento de estar a la deriva, de navegando sobre la niebla, muchas veces de confusión, de no saber qué decisión tomar, de vernos envueltos en lo rutinario y de cierta inactividad, ¿no? Es por esto que con Júpiter como regente del ascendente transitando por esta casa, podemos llegar a sentir cierto desgaste por lo habitual, ¿no? Y por lo rutinario. Muchas veces llevando esta
responsabilidad de manera excesiva, a veces por orgullo, a veces por querer destacar o por el mero hecho de sentirnos útil para con los demás, ¿no? Creo que también la otra parte importante es tener en cuenta la casa 7, ya que el Sol y Mercurio se encuentran allí, ¿no? La casa 7 es una casa, no solamente habla de los matrimonios o la vida amorosa, sino también habla de los socios, incluso también tiene ciertas regencias sobre las amistades y aquellos enemigos declarados. En este momento del eclipse se nos representa un otro que se encuentra con recursos, se encuentra muy firme en sus ideas, con datos precisos y muy seguro de sí mismo, ¿no? Y esto puede llegar a generar una cierta desestabilización. Si estamos con cuestiones ligadas a lo legal, también creo que es importante buscar cierta ayuda, ya que el otro, la casa 7, se encuentra también con cierto control sobre la situación. En definitiva, creo que es un momento de crisis en el sentido de dejar algo atrás y cambiar a algo superior o algo nuevo, ¿no? Y esto puede llegar a verse reflejado no solamente en una cuestión de carácter o de personalidad, algo más bien psicológico, sino también que podemos llegar a verlo en algo físico, a raíz de cierto drenaje que pueda llegar a derivarse de este eclipse lunar. Por lo tanto, creo que no estaría de más prestar atención a la salud del cuerpo en sí y a nuestros hábitos diarios, tal vez ayudándonos y apoyándonos en el orden del mismo de nuestros hábitos y en el descanso necesario. Muy bien, ya atravesamos los 12 signos y con esto creo que doy por finalizado el horóscopo o las predicciones, si se quiere, para cada uno de los ascendentes o las luminarias, además de una breve explicación de cómo debemos afrontar esta clase de eventos y específicamente los eclipses. Así que bueno, les agradezco por su tiempo, también los y las invito a que se suscriban al canal de YouTube o al Instagram si así lo desean y nos estaremos viendo en un siguiente video.